83. Pensemos en ese número por un momento. Esa es la cantidad de personas que han muerto desde el 2 de septiembre como parte de una nueva y muy controvertida campaña militar. Y este otro número, 21, ese es el número de ataques reportados donde ocurrieron esas muertes. Una serie de operaciones letales que son, digamos, la cara más visible de esta nueva política. Bueno, las fuentes consultadas describen esto como un cambio fundamental en la política exterior estadounidense, uno que está ocurriendo en tiempo real. Vamos a meternos de lleno para entender qué significa esto en la práctica. A ver, para empezar, centrémonos en la evidencia más tangible de este cambio de política. Esta serie de ataques militares mortales contra embarcaciones en alta mar. Y aquí el contraste es clave. De verdad. Lo que informan las fuentes es un cambio de paradigma. Se pasó de tratar el narcotráfico marítimo como un asunto policial a definirlo como un conflicto armado. O sea, en lugar de interceptar y detener sospechosos, la nueva norma son los ataques directos con fuerza letal. Ok, ¿y cuál es la justificación oficial para todo esto? Pues se basa en una definición legal muy específica. La Casa Blanca afirma estar en un conflicto armado formal con los cárteles, lo que, según sus reglas, convierte a las tripulaciones de estos barcos en combatientes. Pero ojo, que varios especialistas legales citados en el material han dicho que estos ataques son directamente ilegales. Y para que nos hagamos una idea del ritmo de esto, la campaña ha sido súper intensa. Hablamos de 21 ataques documentados en poco más de 2 meses, que se extienden desde el Caribe hasta el Pacífico Oriental. Entonces, ¿cuál es la estrategia que hay detrás de estas acciones? Bueno, los analistas ya le pusieron un nombre, uno que nos hace recordar una política estadounidense muy antigua, del siglo XIX. A esta doctrina se la describe como un enfoque, puramente pragmático, que se centra en una sola pregunta, una pregunta clave. ¿Qué gana Estados Unidos con esto? El objetivo es claro, reafirmar el dominio estadounidense para hacer frente a rivales como China y, de paso, asegurar los enormes recursos de la región. Y si hay una frase que resume perfectamente esta nueva forma de pensar, es esta de un asesor clave. No puedes ser la potencia global preeminente si no eres la potencia regional preeminente. La idea es simple, el poder global empieza en casa, en el vecindario. Y para lograr estos objetivos, las fuentes describen una estrategia que ya conocemos bien, la del palo y la zanahoria. Hablemos primero de la zanahoria. La política, en la práctica, se traduce en recompensar a los líderes que se alinean con las demandas y las posiciones políticas de Estados Unidos. Y vaya que para algunos líderes, alinearse ha traído beneficios, y bastante grandes, según los informes. Por ejemplo, Argentina habría recibido un rescate económico, mientras que El Salvador se le levantó una advertencia de viaje que era clave para su turismo. Pero, claro, si hay zanahoria, también hay palo. Y en la otra cara de la moneda están las consecuencias para las naciones y los líderes que se atreven a criticar o a oponerse a esta nueva política. Este es el juego de los castigos. Y fíjense que la presión es directa, sin rodeos. Colombia, por ejemplo, enfrentó la suspensión de ayuda y sanciones después de que su presidente criticara los ataques en el mar. A Brasil le cayeron aranceles, aunque esa situación, según se informa, ha llevado a nuevas negociaciones. Claro, todo este cambio está generando un verdadero terremoto diplomático. El impacto es tan grande que ha fracturado foros regionales con muchísima historia, como la Cumbre de las Américas, que fue cancelada de forma abrupta por primera vez en sus 31 años de historia. Y todos estos elementos, la movida militar, la presión económica, las amenazas diplomáticas, parece que van en una sola dirección, que apuntan a un solo país, Venezuela, que es considerado la prueba de fuego, la prueba definitiva de esta nueva doctrina. Y esto no es solo retórica, la situación está respaldada por un despliegue militar importantísimo. Hablamos del portaaviones más grande de la Armada y más de 15,000 soldados en la región. Es la presencia militar más grande en décadas. La gran pregunta es, ¿por qué Venezuela? ¿Por qué ahora? Según uno de los análisis, el régimen es visto como una doble amenaza. Por un lado, un importador de inestabilidad, por sus lazos con China, Rusia e Irán. Y por otro, un exportador de inestabilidad, con una crisis de refugiados que ya roza los 8 millones de personas. Pero, ¿quedan alternativas pacíficas sobre la mesa? Según las fuentes, los intentos anteriores ya se agotaron. Se informa que las sanciones no funcionaron y que los esfuerzos diplomáticos se estancaron después de que el régimen, supuestamente, rompiera sus promesas de hacer reformas democráticas.
Claro, el riesgo de que una intervención salga mal siempre está ahí, es enorme. El análisis lo reconoce, pero también señala lo que considera diferencias clave con intervenciones pasadas como la de Irak, por ejemplo, la existencia de un líder democrático reconocido y en espera, Edmundo González. Y la situación, según los informes, ha llegado a un punto crítico, un punto en el que ya se habla de un ultimátum final con solo dos opciones sobre la mesa: una última oportunidad para el exilio o, si eso no funciona, una operación militar para su captura. Entonces, lo que las fuentes nos presentan es una nueva realidad en las Américas, una que se basa en una doctrina de dominio, una estrategia de premios y castigos y una confrontación que es de altísimo riesgo. La pregunta que queda flotando en el aire no es solo qué va a pasar ahora, sino a qué costo se está redibujando el mapa del hemisferio.